Buenos días, hermanos. Vamos a tratar de ser breve. Gracias, Señor, por esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando, mejor dicho, que sigas obrando, Señor, en medio nuestro. Bueno, yo quería compartir, cuando José me dijo de dar una palabra hace 15 días, a mí me vino algo en la cabeza y estuve toda una semana pensando, hasta que fuimos a América. Y en América el Señor obró de una manera muy fuerte. Y yo entendía, digo, bueno, el domingo la palabra tenía que ser otra. Entonces le compartí a Heriberto y me dijo, no, da la palabra a vos este domingo y el domingo que viene va a ser la otra. Así que ayer, retomando todos esos pensamientos, hay algo que vengo pensando mucho y es acerca del poder. Y la seducción que produce el poder, fundamentalmente en el hombre. El hombre es seducido, yo creo que el sexo y el dinero los corrompe o los lleva a la perdición, pero más el poder. Cuando el diablo tentó a Jesús, le dijo, todo esto te daré si postrados me adorares. Era el poder sobre todos los reinos de la tierra. Y yo les puedo asegurar, y ustedes seguramente lo pueden corroborar, que todos los políticos acuden a algún brujo, algún parapsicólogo, algún vidente o algún consultor que esté en contacto con el que entrega todos los poderes en esta tierra. Es tremendo cuando uno empieza a escuchar los asesores espirituales que tienen los gobernantes. El poder es una seducción muy grande. A mí me quedó grabada una frase que me dijo Pablo hace un tiempo, cuando fue la presidente a inaugurar la fábrica, y él estuvo codeándose con la gente del poder. Y vos me hiciste esa expresión, me dijiste lo que era el poder, cómo caminaba la gente, cómo pasaba una alta autoridad y todo el mundo, lo que es la autoridad, o más que la autoridad, el poder, porque por ahí la autoridad es otra cosa, ¿no? Pero digo, el poder, el ser humano tiene algo muy fuerte con el poder. La ambición desmedida del poder nace del mismísimo corazón del diablo. Y la realidad, desde el plano humano, la única herramienta que tiene el hombre para transformación de la realidad es la política. Esa es la política, es la herramienta que tiene el hombre que no aceptó ser gobernado por Dios, sino por sí mismo, es la herramienta que tiene. Y Dios lo permitió. Pero la realidad, como bien dijo Martín hoy, el mundo ya está fundido. Y bueno, Dios permitió. Pero en el reino de Él, el poder lo tiene Él. Y en este mundo que ya está fundido, creemos, entre comillas, que el poder lo tiene el hombre para transformar. ¿Y cuál es el poder de la iglesia? ¿No? Nace el pueblo de Israel con un hecho portentoso que fue visible para todo el mundo de aquella época, que fue la liberación del pueblo esclavo en Egipto. Y cuando fue Moisés encabezando esa tremenda epopeya, Dios se reveló con todo su poder.
separando las aguas con las plagas, dándole el maná y guiándolos por el desierto. Pero bien se dijo hoy que muchos se perdieron en el desierto. El poder exterior es una cosa, la manifestación del poder de Dios. A veces la iglesia, cuando decae en su poder, termina esperando soluciones en otros lados. Y muchas veces, no digo nuestra iglesia, sino la iglesia a lo largo de la historia, terminó relacionada con el poder político, donde estaba el poder en la tierra. Y muchas veces, al perder esa esencia de poder, termina buscando o acomodándose. Por eso, seguramente la Iglesia Católica tuvo una muy mala fama en la época de la dictadura, porque se tuvo que acomodar al poder, y el poder en ese momento fue muy, muy serio. Y mucha gente tuvo que aceptar un montón de cosas que iban en contra de Dios, pero no tenían poder de Dios. Y aquellos curas que podían denunciar, los mataban. Entonces, por miedo, lo que sea, algunos se fueron. El poder en la iglesia, el cristiano y su comunidad, el mundo, la iglesia en la historia, y este pequeño grupo, esta pequeña comunidad cristiana, que somos un pedacito del cuerpo de Cristo que está diseminado por todo el mundo. Hoy estaban contando, Martín, que recordaba lo que le contaban sus mayores acerca de lo que Dios obraba hace mucho tiempo atrás. Yo tuve el privilegio de convertirme en el año 80 y fin del 83, principio del 84, y al poquito tiempo, a los meses, Anacondia hizo su aparición triunfal en Buenos Aires. Primero fue en Mar del Plata, que explotó el ministerio en Mar del Plata, y en Buenos Aires no lo conocían. Si no sé si recuerdan, una reunión unida en la cancha de Morón, en la antigua cancha de Morón, donde el pastor Juan Laboceta decía: hay un señor que predica como si fuera una clase bíblica, porque es muy simple y él lo presentó así, nadie lo conocía en Anacondia. Estábamos sentados a la tarde, un domingo a la tarde, yo todavía lo tengo acá, el cuadro de situación de lo que fue ese día. Y tuve el privilegio de poder participar como camillero en la oración de carpa, y he visto cosas tremendas, pero yo pensé que era así la vida cristiana, porque yo hacía un año que me había convertido y nos habíamos metido en el frente de batalla, y uno estaba con todas las pilas y veíamos multitudes, miles y miles que se convertían, que se entregaban al Señor, las iglesias. Fue una cosa tremenda. Y yo me quedé, me crié con esa parte, y yo pensé que el cristianismo siempre fue así, porque esa fue mi experiencia en el cristianismo. Y la realidad es que son momentos, avivamientos que Dios va mandando, pero el silencio del pueblo por ahí es más frecuente que los grandes momentos de pirotecnia espiritual, ¿no? De ese tipo de fervor y de ese tipo de manifestación. Perdón, que voy a apagar y el Señor me habló mucho tiempo, porque yo necesitaba entender eso. Y cuando Dios le hablaba a Elías en el silbo apacible, que no todo era el estruendo, sino que había cosas que donde Dios obraba, perdón que voy a apagar bueno, no sé, apagar el teléfono.
donde Dios obraba en la manifestación portentosa, pero en el silencio también. Y en su iglesia le habla en la intimidad. Y yo me puse a pensar en qué poder manejamos nosotros los cristianos. O mejor dicho, bajo qué poder estamos. El mundo se mata por el poder. Los políticos se matan. Y más en esta época donde, después de la última elección, el poder se corrió. Y ahora, como ya saben que no son dueños de un poder, todo el mundo se está matando para ver quién agarra una parte de la torta y se pelean por el poder. ¿Me entienden? Entonces, el cristiano, ¿bajo qué poder estamos? Es necesario el poder para vivir y sin poder no se pueden cumplir los mandamientos de Dios. El poder del cristiano proviene del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Y yo acá quiero hacerme dos preguntas acerca del poder. ¿Hacemos uso de ese poder o hacemos buen uso de ese poder? Y yo le quiero plantear dos cuadros de situación. Hay una parte en la Biblia donde dice, Señor, pero en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y podemos contextualizar más esa palabra y hicimos un montón de cosas. ¿Y qué le dijo el Señor? No te conozco. No te conozco, porque ese dicho portentoso es Él, no son las personas. Así lo hizo en Egipto. Y así lo va a seguir haciendo, porque Él respalda su palabra. ¿Sí? Pero cuidado con las manifestaciones, porque en realidad yo quiero que me conozca el Señor. Yo no quiero hacer cosas y ser un desconocido para Él. ¿No? ¿Hacemos buen uso de ese poder? Y ahí es donde yo quiero quedarme. Hoy se habló de muchas cosas. José hizo una oración al principio donde dice, Señor, que haga lo que tú quieras con tu iglesia. Así empezaste la reunión. Y yo me lo anoté, porque yo tenía pensado esa palabra, donde Jeremías 18 habla del alfarero. Y Dios transforma. Y Dios hace lo que quiere con su pueblo. Pero nosotros tenemos acceso a ese poder. Y ese poder fundamentalmente es para que Dios nos transforme. Si Dios no nos transforma, seguimos siendo naturales y no nos va a conocer el Señor. Porque Dios nos tiene que conocer a nosotros. ¿Cuánto de Cristo hay en mí? ¿Cuánto de Cristo hay en vos, en vos, en vos? Si Dios no nos transforma, somos desconocidos. Y podemos ir a la plaza y podemos hacer grandes cosas, pero si Dios no nos transforma, si no hacemos uso de ese poder, o buen uso de ese poder, que es más grande que todos los poderes que hay en la tierra. Cuando habla del matrimonio y habla de la dureza de corazón, porque al principio no fue así. Dios hizo varón y hembra, lo creó, y bueno, lo que Dios une no lo separa el hombre, pero por la dureza de su corazón. La dureza del corazón es lo peor que tiene el hombre. Y el milagro más grande es que Dios transforme esa dureza. ¿Sí? Y eso no se soluciona con... eso es una obra del Espíritu, eso es un milagro. Yo puedo, como dijo Martín hoy, yo puedo
arrepentirme, llorar, revolcarme, pero si Dios no hace una obra, yo me voy a quedar así. Yo lo que le estoy mostrando a Dios es que tengo la disposición a que Él obre. Pero Dios no está haciendo la obra, es Él el que hace la obra. Si yo porque me tiré al suelo creo que ya Dios hizo la obra, estamos en el horno. Entonces, ahí está el poder. El gran poder de Dios que está depositado en la iglesia. Todos tenemos acceso a ese poder. Y pedir que Dios nos transforme. ¿Hay algo que me cuesta? ¿Hay algo que yo sé en el fondo de mi corazón? Que esto a Dios no le agrada. Y Dios lo voy a llevar de a poquito. No. Dios nos tiene que transformar. Dios tiene un gran propósito. En Juan 1:43 van a buscar, Jesús se presenta a los que van a ser sus discípulos y le dice, anda a buscar a tu hermano. Entonces uno va y lo busca a Natanael y le dice, hemos encontrado a un maestro. Y dice, pero si de dónde viene algo bueno de ese lugar. Esa persona era una persona muy erudita, muy sabia en las Escrituras y muy celoso de Dios. Porque después Jesús le dijo, pero yo te vi cuando estabas abajo la higuera. Y se sorprendió. Y ese hombre estaba orando, seguramente estaba buscando a Dios en su intimidad. Y Jesús le dijo, yo te conozco. Porque en su intimidad lo estaba buscando. Entonces se le reveló. Y yo quiero ser así. Yo en mi intimidad quiero buscar a Dios cada día más. Y que Él me conozca. Y si después hacemos un servicio, hacemos un trabajo para Él, y Dios lo bendice, bueno, es Él. Pero yo quiero que Dios me conozca. Que cuando me vea me dice, mirá, luchamos bastante con este problemita que tenías, ¿no? Pero lo sacamos adelante. Y no tenerlo escondido y tenerlo ahí a un costado, porque eso me endurece. A mí me endurece el corazón si yo no estoy sensible al trato de Dios. Corazón duro es el hombre natural. Y podemos venir todos los domingos, pero si no nos disponemos a que Dios nos amasije un poco, y como decía José, que haga lo que quiera, que sea el buen alfarero, estamos perdidos. Dice que Dios tiene un gran propósito, que es el propósito eterno, de tener una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y todo su poder y toda su gracia está enfocada hacia ese propósito. O sea que el poder que nosotros disponemos no es para uso propio, no es para que yo esté mejor. Es una consecuencia que por ahí estemos mejor. Pero el poder de Dios se manifiesta en función de su propósito. Y aún hay un montón de cosas que uno no entiende, la gran mayoría. Pero es en función de su propósito y no de cumplir mis propios propósitos. Las palabras nos enseñan que a veces pedimos mal. ¿Y por qué pedimos mal? Yo le pido a Dios, quiero ser santo, quiero ser puro, quiero ser. Y Dios me dice otra cosa. ¿Vos querés ser más santo? No me lo tenés que pedir a mí. Tenés que hacer esto. Y yo quiero ser más puro, quiero ser más espiritual. No me tenés que pedir eso a mí. A mí eso no me lo tenés que pedir. Vos tenés que hacer esto. Tenemos que hacer tantas cosas. Ahora, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. No es que vamos a ir por la vida como unos Power Rangers, ¿no? Más bien somos como unos Power Rangers.
No, no somos nada. Es Dios el que hace la obra. Y si nos atribuimos mérito alguno, se prende una luz amarilla. Una iglesia poderosa. ¿Qué es una iglesia poderosa? Yo entiendo, yo me acuerdo en la campaña de Acondia, la verdad que nos enseñaron muchas cosas, y una de las cosas decía, un hermano que estaba en oración, no sé si es el mismo, porque yo te estoy hablando hace 25 años atrás, decía, dio un texto donde dice que el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras y de muchas formas, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, en tal ministerio, Dios se manifiesta de esta manera, pero no quiere decir de que acá en la iglesia se tiene que manifestar de esa misma manera. Porque cómo se manifiesta en la campaña de Anacondia, no se manifiesta en otro lado. Entonces, eso daba a entender para aquellas personas que querían copiar la forma, ¿no? Y Dios no tiene forma. Entonces, en esa manera, en ese ministerio, Dios se movía de esa manera, el Espíritu. Ahora, en nosotros, una iglesia poderosa, ¿somos una iglesia poderosa? ¿Qué es el poder dentro nuestro? O como cristiano. Una iglesia poderosa es aquella en donde sus miembros están totalmente abandonados a la gracia de Dios y al propósito de Él. Donde todos los miembros convergen en su vida en la cruz. Y nos une la cruz. Y nosotros venimos acá y como decíamos hoy, Él es el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Y todos nosotros, nuestra vida, convergen en esa cruz. Y nos vamos en la semana, pero yo siento que me falta algo. Me falta, y si algo le pasa a uno de mis hermanos, me va a doler a mí. Y no que me voy de acá a hacer mi vida durante la semana hasta el domingo que viene y nos volvemos a ver y volvemos a estar bien, estamos cómodos, hablamos cosas sanas, una buena influencia para los chicos. Son dos cosas distintas. Entonces nuestra vida converge en la cruz. Es una iglesia poderosa, es aquella que estamos todos, nuestros caminos, nuestras vidas, atravesada por la cruz. Y nos une la cruz, nada más que la cruz. Y si después tenemos afinidad, mejor. Y si no tenemos afinidad, mejor. Porque nos une la cruz. ¿Sí? No busquemos la afinidad, sino busquemos la cruz. La hermandad del lado de la cruz, no del lado de que me llevo bien, no me llevo bien, a este no me gusta. El poder, ¿cuál es el poder más grande que tenemos? ¿Cuál es el poder más grande que tenemos? Dios está allá y nosotros estamos acá y en el medio hay un abismo gigante. Y ese abismo es el pecado. Dios nos amó de tal manera que puso el puente. El amor de Dios es el poder más grande que tenemos, el poder que nos tiene que sanar nuestras vidas. Si yo no trato mi vida, mi pecado, constantemente, y lo tengo presente delante de Dios, y busco ser tratado, recibir su perdón, modificar la forma de pensar, cambiar, no, yo reacciono de esta manera por tal o cual cosa, no, yo tengo que cambiar, tengo que ser renovado. No puedo ser renovado porque sentí un viento recio, alguien me sopló y ya, no, Dios me manda a hacer un trabajo conmigo mismo, ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Me exige. ¿Sí? La dureza del corazón es lo peor que tiene el ser humano. Y pasa
en todos, en la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando hay un divorcio en la iglesia, es porque el corazón ya no pudo perdonar más. O no hay lugar para una restauración. Y si el corazón se endureció, Dios ya lo deja. Porque ese es el pecado. ¿Entienden? Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, yo los quiero animar. Y me quiero animar a mí mismo a buscar ese poder. Porque el poder está al alcance de la mano para ser utilizado en función del propósito de Dios. Dios necesita transformar nuestra vida. ¿Para qué? Para que si viene un avivamiento, encuentre una iglesia sana, llena de su amor y no llena de los defectos que tenemos y que tienen que empezar a desaparecer de a poco. Porque si no, Dios no está obrando en nosotros. Si pasan 20 años y seguimos con los mismos defectos, tuvimos 20 años de cristianismo al cohete. No hizo nada el Señor en nosotros. Entonces, yo quiero que Dios nos trate, que obre en nuestro corazón, que seamos una iglesia sana en el amor, que es el poder más grande. Yo, para terminar, quiero compartirle una canción. Los que son de la vieja época se van a acordar. Década del 80, había un cantante cristiano uruguayo que se radicó en España, que se llama Luis Alfredo, que es el que hizo la canción Baja Dios de las nubes. Estoy hablando en la prehistoria. Bueno, y hay una canción que yo cuando la escuché dije, está buenísima. Algún día me gustaría pasarla en la congregación. Porque habla de lo que le pedimos a Dios. Y yo le pido tantas cosas a Dios y no pasa nada. Y es como decía la palabra, a veces pedimos y pedimos mal. Y lo que tenemos que pedir a Dios es entender a su amor, entender el amor de Dios, que es el motivo por el cual dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántos pecados hay en la iglesia que Dios tiene que obrar? Pero obra a través de su amor, porque Dios nos ama y viene la corrección y viene su amor, y viene la corrección, misericordia y juicio. Pero el amor nos cubre. Y a veces, si queremos amar con nuestro propio corazón, lo vamos a hacer de una manera muy limitada. Y bueno, que el poder de Cristo que reposa sobre la iglesia crezca en cada uno de ustedes, se desarrolle, que podamos ser una comunidad cristiana renovada, tal vez no en la reunión, sino en la intimidad como Natanael. ¿Sí? Y que cuando vengamos el próximo domingo, diga, te conozco. Te conozco. Estuviste toda la semana ahí abajo de la parra, charlando, buscándome. Te conozco. ¿Sí? Y que la vida de Cristo esté cada vez más presente. Y que no pasemos de largo. Yo quisiera que el Señor me diga, el día que me vea, poder mirar a los ojos y que me diga, te conozco. ¿Sí? Y mi anhelo sería que me doy media vuelta y al lado está Dieguito, Pablo, estamos todos, José, estamos todos ahí. ¿Nos conoció? Sí.
no pasó de largo. Amén. Señor les bendiga. Pon la canción. Le pedí a Dios que me quitara mi orgullo. Dios me dijo no. Eres tú quien se tiene que humillar. Le pedí a Dios que me diera paciencia. Dios me dijo no. La paciencia es fruto de la tribulación, no se regala, hay que ganarla. Le pedí a Dios que me diera felicidad. Dios me dijo no. Yo doy bendiciones. La felicidad depende de tu actitud ante mis dones. Le pedí a Dios que me hiciera crecer en santidad. Dios me dijo no. Tú eres quien tienes que crecer. Yo podaré tu maldad para que crezcas en verdad. Así que dijo no, 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 no. Dios me dijo no. Dios me dijo no. Conmigo esas palmas. No, 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 no. Dios me dijo no. Dios me dijo no. Le pedí a Dios que me quitara mi dolor. Dios me dijo no. El dolor te hace preocuparte menos del mundo y crecer más en mi amor. Le pedí a Dios que me quitara mi vicio. Dios me dijo no. Yo te abriré el mar rojo de tu vicio, pero tú eres quien tienes que andar solito el camino. Entonces le pedí a Dios que me diera más fe. Dios me dijo no. Ya estás saturado. Ya tienes toda la que puedes tener para hacer lo que tú tienes que hacer. Le pedí a Dios que me sacara de la cárcel de mis pecados. Dios me dijo no. Otra vez yo rompo tus cadenas y te abro las puertas, pero tú tienes que salir por ellas. Así que me dijo no, 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 no. Dios me dijo no. Dios me dijo no. Conmigo. No, 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 no. Dios me dijo no. Dios me dijo no. Le pedí a Dios que me ayudara a amar a los otros tanto como Él nos amó. Yeah. Le pedí a Dios que me ayudara a amar a los otros tanto como Él nos amó. Oh sí, me dijo Dios. ¿Ya estás comprendiendo un poco mi labor? Ahora sí que estás empezando a entender de qué se trata mi labor. Ahora sí que ya estás empezando a entender mi labor. Y me dijo